Los Doctores Secretos de la NASA es una serie de memorias, documentales e informes de médicos reales empleados por una rama no revelada de la NASA entre 1970 y 2001. Estos escritos contienen relatos verídicos de las inusuales y altamente clasificadas condiciones médicas que experimentaron los astronautas durante y después de sus misiones espaciales. Tras la retirada de fondos del programa médico clandestino después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la mayoría de estos relatos quedaron olvidados en unidades de almacenamiento en una instalación de la NASA. En 2016, un expasante, cuyo trabajo era limpiar una de estas instalaciones, los descubrió. 2 años después, estaba listo para revelar lo que había encontrado. El descubrimiento de un dentista. Arnold A. DDS, 4 de agosto de 1989. Conocí al astronauta después de una misión de medio año en la Estación Espacial Rusa. Había pasado por su examen físico preliminar post-aterrizaje, pero se quejaba de dolor en la mandíbula y las encías. Su salud, aparte de esas quejas, era aceptable. Mi trabajo era averiguar qué le pasaba antes de derivarlo al siguiente especialista. Creo que era el urólogo. El orden siempre cambia. El paciente estaba de buen ánimo cuando nos conocimos, aunque podía notar que algo le preocupaba. Charlamos un poco. Resultó que había estado trabajando en el descubrimiento de Fang Li. Mi corazón se hundió. Fang y Li descubrieron lo que inicialmente llamaron los Tic Tacs de Venus. En 1982, nadie en el ámbito se sorprendió. Solo otro organismo alienígena para añadir a la lista de cientos. Se formó un equipo para investigar y determinar sus riesgos y beneficios, y no había expectativas de que surgiera algo de ello. Bueno, como suele ser el caso, los que estaban al tanto no sabían nada. Dale a esos Tic Tacs de Venus una descarga eléctrica en el lugar correcto por el tiempo adecuado, ¿y qué obtienes? Células madre pluripotentes. Tenían el potencial de cambiar el juego en el campo de la medicina regenerativa. No creo que nadie esperara descubrirlas cuando lo hicimos. Todos los datos que teníamos mostraban que estábamos al menos a una década de inducir la pluripotencia. Demonios, asumimos que los médicos civiles podrían descubrirlas primero. Esto era grande. Con B mayúscula. En odontología. Significaba que podríamos ser capaces de hacer crecer dientes perdidos y revertir la degeneración de la mandíbula. Seguí los estudios con gran interés. Las pruebas en animales fueron exitosas. Nuevos dientes, mejores mandíbulas, sonrisas agradables por todas partes. Éxito. Bien. Genial. Los investigadores pasaron a sujetos humanos. Fracaso. Nada. Cero. Sin razón. Sin ninguna maldita razón. No había forma de averiguar por qué había un 100% de éxito con sujetos animales y 0 con personas. Las células no crecían. En absoluto. Luego, un médico llamado Franco Tectaxal, que había estado en el equipo desde el principio, sugirió que intentáramos usar las Tectaxals en personas en el espacio. No dio una razón, y no creo que tuviera una. Probablemente fue algo como, bueno, al diablo. No funciona aquí, así que probémoslo allá arriba. Así que lo hicimos. Y funcionó. Más o menos. Los efectos fueron diferentes para cada persona. A veces los huesos de la mandíbula volvían a crecer. Y otra vez. A veces los dientes se caían. Y las mandíbulas colapsaban. Eso fue lo que le pasó a José Gerdel. Nadie quería volver a usar los Tic Tacs de Venus. Por eso, cuando este astronauta vino a mí, con una vena en sus encías y mandíbula, y me dijo que había estado trabajando en el descubrimiento de Feng Li, no me emocionó mucho lo que encontraría. Había habido una moratoria de 6 años sobre la experimentación humana con Tic Tacs de Venus, desde el incidente de José.
Solo se había levantado hace un año. Al parecer, alguien del equipo quería retomar justo donde lo habían dejado mientras hablaba con el astronauta. Me informó que había habido nuevas investigaciones sobre los Tic Tacs. Fruncí el ceño y le dije que no estaba al tanto de nada nuevo. Me puso al día. Al parecer, había habido algunos avances civiles en tecnología de células madre que terminaron contribuyendo a nuestro propio conocimiento de la ciencia. Se elaboraron nuevos experimentos, se determinó la viabilidad, y uno de los líderes del equipo impresionó a las masas en la División X. Eso, combinado con el número limitado de Tic Tacs de Venus que habían sido removidos y la incertidumbre sobre cuánto tiempo más vivirían, terminó más desgarrado. Todo eso estaba bien en ese momento. Todavía no había mirado dentro de la boca del astronauta antes de que comenzáramos a charlar. Le pedí a mi asistente que le hiciera unas radiografías de la mandíbula. Se desarrollaron mientras hablábamos. Ahora estaban listas. Voy a desviarme un segundo. ¿Alguna vez has visto cómo se ve el cráneo de un niño antes de que le salgan los dientes permanentes? Es inquietante. Todos fuimos así en algún momento. He sido dentista durante los últimos 36 años. He lidiado con muchas cosas locas, pero solo pensar en todos esos agujeros me pone nervioso. Supongo que algunas cosas simplemente se quedan contigo. ¿Por qué menciono esto? Este astronauta, este hombre adulto, tenía lo que parecían ser dientes nuevos formándose sobre los suyos permanentes. Consulté las radiografías que tomamos antes de su misión. No había nada inusual en ellas. Solo las caries llenas y la leve pérdida ósea en su mandíbula lo convertían en un candidato de prueba para las células Tic Tac. Ahora, mientras miraba la nueva radiografía, vi que las caries seguían allí, la mandíbula seguía decayendo, pero esas manchas oscuras que indicaban la radiografía eran dientes nuevos muy adentro, y nunca había visto algo así. Mantuve mi profesionalismo, le pedí que se recostara y abriera la boca para comenzar el examen. Tan pronto como eché un primer vistazo, supe que algo estaba terriblemente mal. Sus encías estaban hinchadas y sangraban al menor roce. Sus dientes parecían grises, como si nunca se hubieran cepillado. No tenía sentido. Acerqué la lupa y aumenté la luz. Creo que me oyó contener un jadeo cuando miré a través de ella. Sus dientes estaban cubiertos de agujeros diminutos. Eran mucho más pequeños que las caries normales. Miré más de cerca. Cada uno de los agujeros tenía un pequeño cabello rosado saliendo de su centro. Toqué la punta de mi instrumento en uno de los cabellos. Se retrajo hacia el diente. En este punto, me estaba poniendo nervioso. Le pregunté al astronauta si lo que hice le dolía y me dijo que sí, pero no mucho. Decidí anestesiar las encías alrededor de sus dientes frontales superiores. Mientras esperaba que el novocaína hiciera efecto, estudié sus molares. Esos tenían agujeros más grandes con crecimientos más gruesos. Cuando alcancé uno de ellos con el instrumento, en lugar de deslizarse de nuevo en el diente, el cabello se extendió alrededor de 1/4 de pulgada y se envolvió alrededor de la punta del medio. El astronauta no parecía sentirlo. Le di al instrumento un tirón suave. Nada. Tiré más fuerte, pero aún apenas usando fuerza. El molar salió. Mi paciente jadeó y me disculpé profusamente. Detuve lo que estaba haciendo y puse el instrumento y el diente fuera de su línea de visión. Decidí ser honesto con él. Le dije que había un daño severo en sus dientes y que no sabía qué era. Le dije que necesitaba hacer más trabajo exploratorio y que probablemente sería muy incómodo. El astronauta hizo lo mejor que pudo para tomarlo con calma. Me dijo que sabía que algo estaba muy mal desde el momento en que se cepillaba los dientes en la estación espacial y las cerdas se quedaban atrapadas dentro de los agujeros. El pensamiento me hizo estremecer. De todos modos, anestesié su boca lo mejor que pude y me puse a trabajar.
Al final, había causado accidentalmente que 9 de sus dientes se cayeran. Todo lo que quedaba en su lugar eran esos extraños cabellos rosados. Lo envié de regreso a la base con una cita para el día siguiente. Iba a quitarle el resto de los dientes. Me sentí terrible por el chico. Recibí una llamada en medio de la noche del jefe de medicina del hospital de la NASA. Tenía que ir allí de inmediato. El compañero de cuarto del astronauta había llamado a los servicios de emergencia hace una hora más o menos. Estaba en un dolor insoportable y sangrando por la boca. Llegué al hospital en 10 minutos. Esperaba poder entrar directamente en la habitación y ver al paciente, pero fui detenido por seguridad y el jefe de medicina. Me instruyó que me pusiera un traje de sala limpia. En ese momento, supe que algo estaba profundamente mal. Me puse el traje y seguí al jefe a una de las 2 áreas de observación sobre una sala de operaciones herméticamente sellada. Miré una de las pantallas de televisión que mostraba la boca del astronauta. El estómago se revolvió. Todos los dientes del hombre se habían caído. No podía encontrar un lugar para ponerlo. Miré al otro lado de la habitación. Creciendo desde las encías sangrantes que se escapaban, había enredaderas de cabellos rosados. Observé cómo un cirujano agarraba una de las enredaderas con unas pinzas y tiraba. Un médico sostenía la cabeza del astronauta mientras el cirujano ponía su peso en el esfuerzo. Con el sonido de un matorral pesado siendo arrancado del suelo, las enredaderas cedieron. Llegaron al final de las pinzas. La que aún estaba en la boca se extendió, como si intentaran quitarla y traerla de vuelta. El cirujano dejó caer el coágulo venoso en un recipiente, y la cámara hizo un zoom. En la parte superior de la enredadera había algo sólido, algo que me di cuenta que se parecía mucho a uno de esos nuevos dientes profundos dentro del hueso de la mandíbula del astronauta que había visto en las radiografías esa tarde. Ahora, afuera y expuesto en la línea, vi que no era un diente en absoluto. Era un Tic-Tac de Venus completamente nuevo. El primero que habíamos descubierto fuera de un meteorito venusiano. Así que el tema de las células madre pluripotentes y si beneficiarán o no a los sujetos humanos sigue siendo un misterio. Y después de horas de cirugía, mi paciente está en coma. Como ser humano, escribo esto con un corazón pesado. Como científico, sin embargo, tengo algo de esperanza. Tal vez incluso un poco de emoción. Gracias a ese pobre astronauta. Ahora sabemos cómo respirar nuevos Tic-Tacs de Venus. Quizás algún día, aprenderemos cómo usarlos.